Queridos amigos, soy Monseñor Santiago Herrera y estamos siguiendo la lectura y comentario de La labor in exercens. Hoy nos toca detenernos en el punto número 5, con el cual se cierra el capítulo 3 que hemos estado viendo en estos días. El título del capítulo, del punto 15, es justamente Argumento personalista. Una primera cosa que tenemos que decir es que el Papa San Juan Pablo II estaba influido profundamente por el pensamiento personalista. Él tiene comentarios y textos, ¿no es cierto?, sobre Max Scheler. Yo no soy un especialista en el pensamiento de San Juan Pablo desde el punto de vista técnico, así que bueno, no voy a profundizar en eso, pero ciertamente que él seguía a estos filósofos con mucha atención. Creo que es uno de los aportes más grandes que ha hecho el Papa, junto con otros, sobre la teología del cuerpo, que están también vinculados con esto. Son de los aportes más importantes que ha hecho San Juan Pablo a la teología contemporánea, y que va a quedar para siempre integrada, ¿no es cierto?, en la teología católica. Bien, empieza diciendo el Papa: así pues, el principio de la prioridad del trabajo respecto del capital es un postulado que pertenece al orden de la moral social. Este postulado tiene importancia clave, sigue diciendo, tanto en un sistema basado sobre el principio de la propiedad privada de los medios de producción, como en el sistema en que se haya limitado incluso radicalmente la propiedad privada de estos medios. Está hablando de los sistemas comunistas. El trabajo, en cierto sentido, es inseparable del capital y no acepta de ningún modo aquella antinomia planteada fundamentalmente por el comunismo, ¿no es cierto?, entre trabajo y capital, pero que tiene su origen, como él mismo dice, en el capitalismo, ¿no es cierto?, por, de alguna manera, la no participación que hizo este sistema de masas inmensas de trabajadores que se quedaron al costado justamente de las decisiones del proceso de producción. El trabajo, dice, en cierto sentido, es inseparable del capital y no acepta de ningún modo aquella antinomia, es decir, la separación y contraposición con relación a los medios de producción que han grabado sobre la vida humana de los últimos siglos, como fruto de premisas únicamente económicas. Un poco es el punto anterior, ¿no es cierto? Cuando el hombre trabaja sirviéndose del conjunto de los medios de producción, desea a la vez ver que los frutos de este trabajo están a su servicio y al de los demás, y que el proceso mismo del trabajo tenga la posibilidad de aparecer como corresponsable y coartífice en el puesto de trabajo al cual está dedicado. Sigue diciendo, en el segundo párrafo de este apartado: nacen de ahí algunos derechos específicos de los trabajadores que corresponden a la obligación del trabajo. Se hablará de ellos más adelante, justamente el capítulo próximo va a hablar del tema del derecho del trabajo. Pero hay que subrayar ya aquí, en general, que el hombre que trabaja desea no solamente la debida remuneración, que es un tema no menor, por su trabajo, sino también que sea tomada en consideración en el proceso mismo de producción la posibilidad de que él, a la vez que trabaja incluso en una propiedad común, sea consciente de que está trabajando en algo propio. Esto es muy importante, es decir, que aquel que trabaja se experimente, ¿no es cierto?, como involucrado personalmente, es lo que va a hablar ahora, ¿no es cierto? Esta conciencia se extingue en él dentro del sistema de una excesiva centralización burocrática, donde el trabajador se siente engranaje de un mecanismo movido desde arriba. Se sienten, por una u otra razón, un simple instrumento de producción, más que un verdadero sujeto del trabajo dotado de iniciativa propia. Bueno, está describiendo el comunismo, ¿no es cierto?, fundamentalmente, pero también otros sistemas donde la decisión personal que se ha dado en el capitalismo. Acuérdense lo que yo les decía, esta niña que trabajaba como hilandera, ¿no es cierto?, como, mejor dicho, la enhebradora
de la máquina de producción en Barcelona, que no, lo único que tenía que hacer era enhebrarla y tenía atada su pie a la máquina para que no se escapara porque tenía 10 años. Y sí, fíjense que ese mismo concepto, es decir, del hombre como un instrumento de la máquina y como alguien inferior, ¿no es cierto?, a los dueños del capital, estaba presente ya en el capitalismo salvaje. Y que son, ¿no es cierto?, justamente el caldo de cultivo, este tipo de cosas, de todos los atropellos que se hacen contra la dignidad de las personas relativas al trabajo, ¿no es cierto? Tienen que ver con esta mentalidad materialista, ¿no?, ya sea capitalista o estatista, comunista, ¿no es cierto? Las enseñanzas de la Iglesia han expresado siempre la convicción firme y profunda de que el trabajo humano no mira únicamente a la economía, sino que implica además y sobre todo los valores personales. El mismo sistema económico y el proceso de producción redundan en provecho propio cuando esos valores personales son plenamente respetados. Y ahí cita a Santo Tomás de Aquino, creo que está citado la segunda, la cuestión 65, pero si uno lo mira, me parece que está equivocado. Es la cuestión 66, artículo 2, porque en la versión castellana que yo tengo, ¿no?, habría que mirar la versión latina de la típica políglota vaticana, porque lo que se trata en la 65 es otro tema. Es primordialmente esta razón la que atestigua en favor de la propiedad privada de los mismos medios de producción. Si admitimos que algunos ponen fundados reparos al principio de propiedad privada, y en nuestro tiempo somos incluso testigos de la introducción del sistema de propiedad socializada, el argumento personalista, sin embargo, no pierde su fuerza, ni a nivel de principios ni a nivel práctico. Para ser racional y fructuosa, toda socialización de los medios de producción debe tomar en consideración este argumento. Hay que hacer todo lo posible para que el hombre, incluso dentro de este sistema, pueda conservar la conciencia de trabajar en algo propio. En caso contrario, en todo el proceso económico surgen necesariamente daños incalculables, daños no solamente económicos, sino ante todo daños para el hombre. Justamente el artículo 66 de la la cuestión 66 de la segunda, el artículo 2, Tomás de Aquino se pregunta si es lícito a alguien poseer una cosa como propia. Lo interesante de lo que dice Tomás, que es lo que el Papa cita evidentemente, es el sed contra, donde justamente citando a San Agustín en el libro de Heresis, dice que se llaman apostólicos aquellos hombres que con muchísima arrogancia se atribuyeron esa denominación. Evidentemente no está hablando de los apóstoles, sino de determinados herejes del tiempo de Agustín, que se atribuyeron, ¿no?, que no lo eran, porque no recibían en su comunidad a los que usaban a sus mujeres y poseían cosas propias, como lo practican en la Iglesia Católica los monjes y multitud de clérigos. Mas aquellos eran herejes, ya que separándose de la Iglesia, creen que no tienen esperanza alguna de salvación los que usan de esas cosas de las que ellos se abstienen. Luego es erróneo decir que no es lícito al hombre poseer cosas propias. Ciertamente nosotros no... Habría que averiguar después, Agustín, a quiénes está refiriendo específicamente, pero parece estar refiriéndose a los maniqueos o a una secta de ese tipo que consideraba que lo material y que el uso, ¿no es cierto?, de la vida sexual incluso, porque así lo expresa en un lenguaje que a nosotros nos resulta anacrónico, pero que se entiende en el contexto de San Agustín, el tema del vínculo sexual con la mujer, cosa que la Iglesia Católica nunca ha tenido como algo malo, porque justamente por eso, ¿no es cierto?, ha considerado que el matrimonio es un sacramento, es decir, una realidad sagrada, y que el varón y la mujer están llamados a santificarse
amándose dentro del ámbito del hogar. Justamente las posturas heréticas, ¿no es cierto?, visualizaban lo sexual y la posesión de bienes como algo negativo. Fíjense que esas ideas a veces se han metido y resucitan, ¿no es cierto?, en todas las épocas, y a veces hay un cierto rechazo de lo material que no tiene que ver con la austeridad que es propia de un cristiano, que no tiene que vivir lleno de cosas, sino que tiene que vivir en la libertad de los hijos de Dios, pero el rechazo absoluto de lo corpóreo y de lo físico y de lo material, ¿no es cierto?, es herético porque Dios creó las cosas materiales y las personas nos desarrollamos justamente en el uso de esas cosas materiales y en el compartirlas. Y no tiene nada de malo poseerlas libremente y compartirlas con los demás, como de hecho dice posteriormente Tomás y como nos recuerda justamente aquí San Juan Pablo II. Seguimos la próxima. Muchas bendiciones.